Lo primero que hay que hacer en la evaluación es crear la composición. Entonces vamos a ir acá a Adobe, After Effects, vamos a crear nueva composición y vamos a añadir acá los datos. En este caso, nombre de composición, colocamos evaluación, créditos, película. Y aquí el nombre colocan su nombre. ¿Ya? En este caso, ¿ya? Valores 1920-2080, 24 fotogramas y tiene que durar 25 segundos. ¿Ya? Revisamos acá que esté todo bien. Píxeles cuadrados, 24 fotogramas, completa 25. Perdón, puse 25, son 24. Vamos un poquito. Pues no sé por qué salía 25. Hay 25. Sí, perdón. 24 fotogramas, 25 segundos, resolución completa, color de fondo negro y 100 de ángulo de obturación. Entonces nos vamos acá avanzado y colocamos 100. ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer acá es crear un sólido con control I, ¿cierto? Control I, creamos un nuevo sólido que va a ser del fondo de el primer crédito. ¿Ya? Entonces vamos acá, elegimos el color del fondo. Ustedes, si quieren, pueden poner colores fuertes o colores suaves, ¿ya? Más claro, más oscuro, ustedes eligen. En este caso yo voy a elegir un color fuerte, por ejemplo este, pongo aceptar y listo. ¿Ya? Nos vamos acá a la pauta y las indicaciones y dice que tienen que haber tres planos que son los créditos principales, que en este caso el primer plano tiene que ir el texto de dirección y guión con su primer nombre y su primer apellido. Después en el segundo plano tiene que ir el texto de producción ejecutiva y tiene que ir su segundo nombre y su segundo apellido. ¿Ya? Y en el tercer plano tienen que ir tres actores, ¿ya? Actor 1, 2 y 3, y tiene que colocar el nombre, ahí en este caso solo nombre, ¿ya? Nombre de tres familiares, ¿ya? O pueden inventarlos también, ¿ya? Pueden mezclar ahí, da lo mismo, ¿ya? O sea, puse en la pauta que puede ser familiar, amigo, lo que ustedes quieran, ¿ya? Pero en este caso tiene que ser gente, o por ejemplo aquí yo puse, en el tutorial puse cualquiera. Lo importante es que cada uno tenga nombres diferentes, ¿ya? Cada uno tenga nombres diferentes. O por ejemplo, pueden ser nombres de personajes que ustedes hayan creado pasos cortos, ¿ya? Pero sí o sí lo que tienen que ir con los nombres es estos dos. El plano 1 y 2 tienen que ir con los nombres que ustedes crearon, ¿ya? Y en el plano 3 pueden ser inventados. La figura creada del sólido de cada plano se debe mover de forma libre, posición, rotación, escala, opacidad, ¿ya? O sea, lo que quiero decir es que la figura que vamos a crear, que va a ir acompañada de los créditos, puede ser creada de la forma que ustedes quieran, ¿ya? Y los movimientos que se generen en cada figura pueden ser de cualquier forma, ¿ya? Entonces, en este caso, no es necesario seguir los keyframes, por ejemplo, de entrada y salida, sino que si ustedes le quieren añadir un keyframe más, por ejemplo, 5 keyframes, 6 keyframes, mezclar rotación con escala, lo pueden hacer, ¿ya? Y la animación del texto, todas tienen que tener entrada, mantener y salida, ¿ya? Y así es como tiene que quedar la composición y después tenemos que precomponer la composición. Entonces vamos a comenzar, ¿ya? Tenemos el sólido, vamos a crear un segundo sólido que va a ser la figura, ¿ya? En este caso vamos a poner acá una figura blanca, ponemos aquí aceptar y podemos crear con, por ejemplo, cualquier herramienta, podemos crear, por ejemplo, lo que ustedes quieran, ¿ya? Por ejemplo, podemos crear acá, después le podemos hacer, podemos ir acá a la máscara, duplicar la máscara, por ejemplo. La idea es que ustedes hagan a ver lo que ustedes quieran, ¿ya? Por ejemplo, si yo voy a hacer una figura ahí,
Por ejemplo, después le quiero mover. Ahí ustedes pueden inventar la figura que ustedes quieran. Ahí si le quieren borrar después el resto. ¿Ya? Recuerden que ustedes pueden mover, pueden modificar todos los elementos. ¿Ya? Y a esta animación le tenemos que dar, este sonido le tenemos que dar, obviamente, una animación. Entonces, por ejemplo, la pauta dice que tienen que ser 20 fotogramas de entrada, se mantienen 100 fotogramas y 20 fotogramas de salida. ¿Ya? Entonces, acá hacemos. Por ejemplo, vamos a empezar con posición. Posición, activamos keyframe y, por ejemplo, lo hacemos entrar desde acá. Avanzamos acá 10, 20 y, por ejemplo, lo entramos ahí. ¿Ya? Y después serían 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Añadimos otro keyframe que puede ser, por ejemplo, que la imagen se mueva hasta acá. Y después 20 fotogramas y salimos. ¿Ya? Por ejemplo, puede ser algo ahí. Entonces, la animación va a quedar ahí y después sale, ¿cierto? Pero aparte de eso, por ejemplo, ahora le podemos añadir rotación. Activamos keyframe. Empleamos acá, avanzamos 20 fotogramas, por ejemplo, y podemos hacer que la imagen rote. Después podemos avanzar un poco por acá, podemos rotarla hacia un lado, y ahí ustedes pueden elegir, aquí ustedes pueden rotar como ustedes quieran la imagen. ¿Ya? Entonces, ahí ustedes eligen. Por ejemplo, aquí ustedes pueden elegir la animación. ¿Ya? También le pueden añadir desenfoque de movimiento, ¿ya? Porque aquí la pauta dice que el desenfoque de movimiento ustedes lo pueden añadir, por aquí está, dependiendo de la animación, cuáles capas activarán el desenfoque de movimiento dentro del proyecto. ¿Ya? Esto va a quedar a discreción, ¿ya? A criterio de cada uno. Entonces ya tenemos acá el sólido de la figura. Entonces ya teniendo claro cuánto dura el primer plano, seleccionamos los dos y podemos eliminar el resto, ¿ya? Porque esto es lo que va a durar el plano, ¿ya? Esta va a ser la entrada y la salida, ¿ya? Después la pauta dice, que está acá, que tenemos que avanzar 10 fotogramas y añadir el primer texto del título y después el segundo texto de nombre apellido, ¿ya? Entonces, vamos acá a avanzar 10 fotogramas y vamos a añadir el texto que va a ser acá en este caso, dirección y guión, ¿ya? Aquí podemos cambiar la tipografía, por ejemplo. Vamos a buscar alguna tipografía. Obviamente ahí la idea es que ustedes tengan una estética de la película que van a hacer, ¿ya? Por ejemplo aquí, buscar acá. Ahí ustedes buscan la tipografía, ¿ya? Esto es muy fuera. Vamos a buscar aquí alguna. Mismo puede ser esta. Y movemos para que comience los 10 fotogramas, ¿ya? Después avanzamos 10 fotogramas más y podemos duplicar el texto del guión, lo movemos y aquí le colocamos el primer nombre y el primer apellido de usted. Entonces en este caso el mío sería Daniel Garrido. Y ahí también si ustedes quieren
Pueden cambiar la tipografía, ¿ya? Pueden añadir también, ahí la idea es que ustedes la acomoden, si ustedes quieren que tenga dos, dos líneas, ¿ya? Ustedes pueden elegir como ustedes quieran, la idea es que se vea estético y que vaya con la figura que ustedes van a crear, ¿ya? Si ustedes quieren pueden activar los márgenes seguros para título y acción, ¿ya? Y de esa forma vamos a ir armando el texto. Entonces, avanzamos acá a 10 fotogramas y después 10 fotogramas aparece el nombre, ¿ya? Teniendo los textos listos, ahora lo que hay que hacer es crear la animación de los textos. Si ustedes se fijan acá en la pauta, dice que los textos tienen que tener 20 fotogramas de entrada, se mantienen 90 fotogramas, hay que crear una animación de mantenimiento que dure 90 fotogramas y de salida 20 fotogramas. Y en el texto 2, que es nombre y apellido, también lo mismo, pero en el mantener va a durar menos, en vez de 90 va a durar 80 fotogramas, ¿ya? Porque obviamente aquí le quitamos 10 fotogramas del ingreso, ¿ya? Recuerden que esto que está acá, esto que está aquí, se llama destiempo de capa, ¿ya? Se ocupa harto en la animación para que los elementos entren uno detrás de otro, pero que entren de manera fluida y sincronizada, ¿ya? Porque si ingresáramos primero un texto y la animación ingresa completa y después ingresa el otro, no va a quedar tan entretenido como, o tan atractivo visualmente como que vaya entrando con destiempo de capa. O sea, entra una capa y antes de que termine de entrar una, ingresa la otra. Entonces, vamos a ir acá a animación, ¿ya? Y aquí en animación lo que vamos a hacer es, primero vamos a animar dirección y guión. En este caso vamos a ir aquí a texto. Si nosotros queremos podemos añadir, esto es opcional, si quieren pueden añadir un texto de origen. Si quieren hacer un efecto como que la tipografía cambia de forma o de tamaño, todo lo que ustedes quieran lo pueden hacer acá con texto de origen. En este caso nosotros vamos a animar con cualquiera de estas propiedades que están acá, que ya las vimos en la clase pasada. Por ejemplo, yo voy a animar con escala, ¿ya? Voy a poner escala acá, me voy a ir acá a las opciones del anclaje por carácter y lo voy a acomodar, ¿ya? Si ustedes se fijan acá, yo tengo el fondo rojo y, y la capa también tiene un color rojo, entonces aquí podemos cambiar la etiqueta de la capa, por ejemplo aquí, y le puedo colocar un color al revés, por ejemplo el fucsia, o puede ser por ejemplo el color amarillo, que está acá, y ahí de esa forma voy a ver de mejor forma dónde está el punto de anclaje. Ya recuerden que dependiendo del color de la etiqueta, va a ser el color que va a tener en sí la capa. ¿Ya? Entonces también sirve para, obviamente, identificarla dentro de la línea de tiempo y también sirve para poder ver de qué color van a ser acá los elementos que están en la capa. ¿Ya? Entonces aquí yo lo que voy a hacer es que, me voy a acercar acá un poquito, voy a hacer que el punto de anclaje quede en la izquierda, por ejemplo. Entonces ahora voy a añadir animación de escala, voy a quitar, por ejemplo, el limitador de proporciones, ¿cierto? Para solamente escalar el eje X, porque quiero que haga la animación que haga así, ¿ya? Que haga este efecto. Entonces lo dejamos acá en 0. La pauta dice que la entrada, acá dice que la entrada tiene que ser con animación por desplazamiento y forma pendiente hacia arriba, ¿ya? Entonces vamos acá, selector de rango, avanzado, colocamos acá forma de desplazamiento pendiente hacia arriba y añadimos el desplazamiento. En este caso, si ustedes quieren que el desplazamiento sea completo, lo pueden hacer sin rango de inicio final, o si le quieren añadir un margen, en este caso pueden añadirlo acá, por ejemplo, puede ser 70, 30, 70 o puede ser 20, 80, dependiendo. El selector de rango lo que hace es definir, por ejemplo, si yo coloco acá y avanzo 10, 20 fotogramas y me desplazo hacia el otro lado, esta va a ser la duración que va a tener y cuánto es lo que cuántos caracteres son los que se van a ir ampliando simultáneamente. En este caso, si ustedes se fijan, se amplía todo. Pero si nosotros quisiéramos que
se ampliaran menos cantidad de caracteres, tendríamos que modificar acá el inicio, el rango de inicio y el rango de final. Por ejemplo, si le coloco 30 y le coloco 70, fíjense que el rango de los textos que se van animando van a ser más pequeños, ¿ya? Va a ser menor. Y obviamente aquí no va a ser necesario que en el desplazamiento pongamos menos 100 y 100, porque el valor donde ya se crea toda la animación es en 70%. Entonces colocamos menos 70 y aquí colocamos 70 y ahí la animación va a quedar lista y así se vería, ¿ya? Así ya se vería la primera animación. Por ejemplo, también podemos añadirle otro efecto, por ejemplo. Si quisiéramos añadir más de un efecto, se puede hacer aquí en animación 1. Por ejemplo, yo le voy a añadir otra animación que va a ser de posición. Entonces me voy a poner por acá y la idea de mi posición es que se vaya hacia afuera. Entonces, ahí la animación se ve diferente porque en vez de abrirse como puerta ahora hay una pequeña posición y obviamente si yo quisiera ampliar, por ejemplo, para que quedara más separado, se vería así, ¿ya? Por ejemplo, también podemos disminuir, por ejemplo, distancia y podemos subir. Entonces, se puede ir creando diferentes efectos. Por ejemplo, si quisiéramos añadir algún otro elemento más, podríamos añadir, por ejemplo, rotación. Y la rotación le podríamos ver acá, por ejemplo, menos 90 grados, ¿ya? Para que vayan cayendo de esa forma, ¿ya? Entonces ahí la idea es que ustedes elijan el tipo de animación que van a hacer, es libre, ¿ya? Y lo importante es que la animación siempre la hagan con desplazamiento, ¿ya? Tenemos aquí el desplazamiento de entrada y ahora tenemos que hacer el efecto de mantener y el de salida, ¿ya? Vamos a hacer primero el efecto mantener, vamos a crear una nueva animación, nos vamos aquí arriba en el texto, aquí al lado dice animar, y vamos a añadir una animación de color de relleno, por ejemplo, vamos a añadir opacidad. A ver, no sé si funciona, espérame. Creo que lo que vamos a añadir es, por ejemplo, voy a añadir escala, ¿ya? Y acá la escala la voy a aumentar 120, por ejemplo, ¿ya? Cuando hacemos una animación de mantener, es importante, aquí sí es importante el selector de rango, porque es, por ejemplo, si yo le coloco 40, 60, va a haber 20% del texto que se va a ampliar, que es esto. Entonces, cuando yo haga la animación de desplazamiento, se va a ver así. Entonces, yo puedo hacer una animación donde se destaque el texto. ¿Se fijan? Y acá, por ejemplo, yo puedo elegir la forma que va a tener esta ampliación. Fíjense que aquí ahora se ve como un cuadrado, obviamente porque está seleccionada esa, pero fíjense que la ampliación se ve cuadrada, en la forma en que se amplía, ¿ya? Tenemos que suponer que hay un cuadrado que está haciendo ampliar la imagen y eso hace que se vea así. Si yo cambio la forma, en vez de cuadrado le pongo triángulo, fíjense que la forma de ampliación cambia. Si yo le coloco un círculo, también se modifica, es como que hubiera una pelota encima, ¿ya? Y si yo la cambio, por ejemplo, a suave, va cambiando. Entonces, ahí el desplazamiento es diferente, siempre va a ser diferente. Por ejemplo, mira, vamos a hacer la animación. Recuerden que como está en 60%, si le colocamos menos 60, por ejemplo acá, activamos aquí en la animación. Por ejemplo, aquí estamos en la animación 1. Animación 1, menos 60. Aquí altero en el keyframe que estaba en la animación 1, es donde va a comenzar la animación 2, ¿ya? Entonces, desplazamiento, activamos keyframe, sería menos 60, avanzamos 90 fotogramas, si no me equivoco aquí tienen que ser 90 fotogramas,
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 fotogramas, ¿cierto? Con control shift y la flecha hacia el lado. Y desplazamos a 60, por ejemplo ahí. Entonces ahora la animación va a entrar, ¿cierto? Y después se va a ampliar. ¿Ya? Y obviamente si yo cambio el modo, perdón, la forma de animación, por ejemplo, de suave, le coloco círculo, fíjense que ahora se ve diferente. ¿Ya? La animación se ve diferente. Entonces, dependiendo de si ustedes eligen triángulo, por ejemplo, fíjense que también cambia. ¿Ya? Y si le ponen, por ejemplo, cuadrado, también va a cambiar. ¿Ya? En este caso, yo siento que quedaría mejor con suave. ¿Ya? Por ejemplo, aparte, también le pueden añadir otro efecto de animación, otra propiedad de animación a la entrada, por ejemplo. Aquí en animación 2, si ustedes se fijan, yo puedo modificar y puedo ir cambiando las propiedades de animación y lo que importa es que ya tengan listo el selector de rango. Porque teniendo listo el selector de rango ya tienen el 80% de la pega lista. Después solamente es cambiar la propiedad y al cambiar la propiedad la animación ya va a estar. ¿Ya? No es como por ejemplo cuando animamos la capa. Cuando animamos la capa tenemos que irnos a la propiedad y tenemos que activar keyframe y hacer la animación. En este caso, al animar el selector de rango, siempre va a estar ya va a estar lista la animación, entonces lo único que hay que hacer es cambiar las propiedades y cambiar los valores de la propiedad para que se aplique la animación. Por ejemplo, yo hice acá y yo puedo cambiar, por ejemplo, puede ser ¿sabes que ya no quiero que se vea por escala? Entonces puedo eliminar escala. Y aquí en animación 2 puedo decirle, ¿sabéis que ahora yo quiero que se rote? Por ejemplo, rotación. Y le hago la rotación acá, por ejemplo, le digo que quiero que tenga 40% de rotación, 40 grados de rotación. Entonces, ahora fíjense que, ay, espérame, que puse justo aquí en marca de entrada de salida. Fíjense aquí justo, va a bajar ahí. Entonces, si se dan cuenta, lo único que yo hice fue cambiar los valores de la propiedad, ¿cierto? Cambié la propiedad y cambié los valores, pero el selector de rango lo mantuve. Y manteniendo el selector de rango, ustedes van a poder añadir, van a poder quitar animaciones y siempre se va a mantener igual. Y esto es súper importante porque con esto se van a ahorrar el 80% de la evaluación. Porque no van a tener que hacer 20 veces el mismo texto, sino que van a tener que duplicar el texto, lo pueden modificar la tipografía y le pueden añadir la propiedad y la animación ya va a estar lista. ¿Ya? Por ejemplo, esto es lo que se ocupa cuando uno usa un template, cambia el texto, pero la animación ya está lista. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ya tenemos acá el primer texto, tenemos el texto de entrada, ¿cierto? Que es este. Y, por ejemplo, aquí podríamos poner una persona caminando encima, ¿cierto? Podemos poner ahí podemos grabar en croma una persona caminando, después la podemos hacer caminando arriba y ahí cuando vaya pasando va a ir pisando las letras, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ahí ya le vamos dando una animación un poco más interactiva. ¿Ya? También, por ejemplo, le podríamos añadir, aparte de la rotación, el desplazamiento, podríamos añadirle posición, por ejemplo. Para que, aparte de la rotación por pisar, también el texto se baje un poquito, por ejemplo. ¿Se fijan? Entonces ahora también baja y queda un poco más, ¿cómo decirlo? Como que se aplicó un poco más de fuerza. ¿Ya? También pueden hacer pasar una pelota, pueden hacer pasar un auto, lo que ustedes quieran, y se va a dar ese efecto de que los elementos están influyendo en el texto. ¿Ya? Ahora, si ustedes se fijan, ya tenemos la animación de entrada y ya tenemos la animación de mantenimiento, ya que es la animación que está mientras el texto está presente. Y ahora tenemos que hacer la animación de salida. ¿Ya? Aquí lo que tendríamos que hacer es marcar los dos keyframes, ¿cierto? Hacer la animación, crear una nueva animación y todo. Pero hay una opción que se puede hacer que es agarrar la animación 1 y duplicar la animación con control D. Pitamos acá control D, me va a crear la animación 3, la puedo mover acá al final y puedo irme al selector de rango, ¿cierto? Acá el selector de rango y lo puedo mandar al final. Por ejemplo, aquí tengo el keyframe hecho y lo mando de aquí al final. ¿Ya? Entonces, cuando yo mando esto al final, lo que va a pasar es que
la animación ya va a quedar hecha. Entonces, por ejemplo, lo único que tendría que hacer, que según lo que dice la pauta acá, es que la salida tiene que ser animación por desplazamiento, pero tiene que ser pendiente hacia abajo. Si nosotros ponemos acá en avanzado pendiente hacia abajo, ya vamos a tener lista la animación de entrada, animación de mantenimiento y animación de salida. ¿Se fijan? Y ahí obviamente a la animación de salida también le podemos cambiar los valores. Entonces, por ejemplo, en vez de escala, por ejemplo, puede ser solamente posición y rotación, y le podemos añadir, por ejemplo, a la animación 3 opacidad, y le ponemos 0. Entonces ahí el texto se va a ir desvaneciendo. Entonces entra el texto, animación de mantenimiento, y después desaparece. ¿Ya? Entonces, lo mismo que hicimos acá en el texto del nombre, lo vamos a aplicar en el texto en el texto del cargo, lo vamos a aplicar al texto del nombre. ¿Eh? Entonces, acá en el segundo texto, tengo el micrófono encendido, ¿sí? En el segundo texto, ya tenemos la animación de entrada que es posición y opacidad, ¿cierto? Y ahora, desde aquí vamos a marcar keyframe, desde el último keyframe de la primera animación, vamos a marcar keyframe, pinchamos en texto y animamos acá, hacemos la segunda animación. En este caso yo lo que voy a hacer es de mantenimiento, entonces le voy a añadir color de relleno, en este caso que puedo ocupar RGB, y voy a elegir el color que en este caso puede ser un color amarillento. ¿Ya? Añado el selector de rango, ¿cuánto va a ser el rango que se va a animar en el texto? Que en este caso le voy a poner 40, 70, 60, 40 de inicio, 60 de final. Y activo keyframe para el desplazamiento, coloco menos 60, que es el valor del final que siempre manda. Avanzo 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, que es lo que dice aquí la pauta, que el tercer texto, o segundo texto, tiene que mantener 80 fotogramas. Activo keyframe, ¿cierto? Y le añado 60. O sea, mantengo keyframe y le añado 60. Entonces ahí la animación va a ser esto. ¿Ya? Y ahora, acá le puedo añadir, por ejemplo, a la animación 2 más propiedades, por ejemplo. Le puedo añadir desplazamiento de caracteres. Entonces yo puedo decir que quiero que se modifiquen los caracteres. Entonces, cuando pase esto, por ejemplo, el texto se va a ir modificando. ¿Ya? Por ejemplo, que tenga un desplazamiento de caracteres. Lo que hace el desplazamiento de caracteres es que, por ejemplo, si yo le pongo 17, por ejemplo, de la D, va a avanzar 17 caracteres. O sea, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ. ¿Cachai? Hasta que llegue a los 14 caracteres siguientes, a los 14. ¿Cómo se llama esto? Hasta los 14 letras del abecedario, ¿ya? Y se va a devolver, ¿ya? Por eso que hace este efecto como de Matrix, ¿ya? Por ejemplo, esta animación la podrían hacer, por ejemplo, si ustedes quisieran dar a conocer un ganador, le ponen ahí. Obviamente con desplazamiento de entrada, por ejemplo aquí en avanzado, tendría que ser acá en pendiente hacia arriba. Entonces ahí ustedes podrían dar a conocer el ganador. Por ejemplo, le hace la animación ahí de entrada, ganador, y ahí ponen el nombre del ganador. ¿No? Que podrían hacerlo ahí. Entonces, como estamos haciendo una animación de esta envergadura, por ejemplo, le podemos añadir, por ejemplo, aparte de esta animación 2, le podemos añadir otra propiedad de escala, por ejemplo, que es para que se destaque un poco más. Entonces le podemos añadir un valor y ahí se va a ver la animación de escala. Y obviamente lo que yo les decía acá de la forma, lo que va a hacer la forma, en este caso, en vez de cuadrado le pongo, por ejemplo, triángulo. La animación, por ejemplo, tiene, imagínense que hay un triángulo que está pasando y que está ampliando de forma triangular la imagen. Si pongo un círculo, por ejemplo, va a ser como, el texto se va a ver como más circular. ¿Se fijan o no? La animación del texto. Si pongo, por ejemplo, suave, se va a armar como una pendiente hacia arriba y hacia abajo, así como una, ¿cómo se llama esto?
una curva hacia arriba y hacia abajo. ¿Se fijan? Que hay ahí como una curva, una curva. Si yo pongo acá círculo, hay una curva así como circular, ¿ya? Si yo lo cambio, por ejemplo, a cuadrado, hay un cuadrado, ¿se fijan? Y eso es lo que va a modificar la forma en que se va a mover, por ejemplo, el texto. Entonces ahí tengo la animación de entrada y ahí tengo acá, ¿ya? Y ahora lo único que me faltaría hacer es la animación de salida, que en este caso añado en texto una tercera animación. Por ejemplo, vamos a hacer ahora eh, posición. Le vamos a hacer al texto que se vaya hacia arriba y hacia donde está la estrella, ¿cierto? Por ejemplo, hacia allá. Le vamos a añadir una nueva propiedad que va a ser, por ejemplo, de escala. Ahí. Y le vamos a añadir también, por ejemplo, la propiedad de opacidad, que se vaya a hacer. Entonces ahora, selector de rango, inicio sería 30, final 70, y aquí en avanzar le colocamos desplazamiento, forma pendiente hacia abajo, ¿ya? Entonces ahora, desplazamiento sería menos 70, siguiendo con la misma lógica, y avanzamos 10, 20 fotogramas y sería 70, ¿ya? Siguiendo la lógica que el selector de rango, el desplazamiento, el que me mide hacia dónde se va el texto. Entonces ahí ya quedaría la primera animación, ¿ya? Por ejemplo, si le quiero quitar el desplazamiento de caracteres, voy a la animación 2 y se la quito, ¿ya? Por ejemplo, aquí alineación de caracteres, elimino, elimino, y el desplazamiento de caracteres lo elimino. Entonces ahí me va a quedar solamente el texto que se va a ampliar y va a cambiar el color, ¿ya? Porque la idea es que la animación sea coherente al tipo de película que estamos haciendo y también a la línea gráfica y al tipo de al tipo de género de película que estamos haciendo, de corto, de programa de tele, ¿ya? Entonces ahora, teniendo ya listo esto, vamos a tomar todas las capas que están acá, que son estas cuatro, nos vamos a ir al último keyframe que es aquí, seleccionamos todo el elemento, control shift D para eliminar el resto, ¿cierto? Para duplicar y recortar. Y lo que vamos a hacer con esto es seleccionar todo, botón derecho, precomponer. Y aquí es lo que dice la pauta, que aquí por ejemplo dice que el plano se tiene que precomponer, ¿ya? Por aquí estaba. Aquí abajo dice, ¿no? Espérame. Aquí en una parte puse que se tenía que precomponer. Aquí está. Deben quedar precompuestos dentro de la composición principal. Entonces, la idea es que nosotros seleccionemos los elementos y le colocamos precomponer, plano, número, y ahí le ponemos el número, ¿ya? Entonces colocamos aquí plano 1, o ponemos número 1, ¿cierto? Y acá tenemos que pues, asegurarnos que la opción diga ajustar a la duración de la composición al intervalo de tiempo de las capas seleccionadas para que la nueva composición nos dure solamente el tiempo que está aquí de estas capas, que sería aquí, ¿cierto? Y ahí tenemos la primera parte lista. Entonces fíjense que ahora hacer lo siguiente es súper rápido. ¿Por qué? Porque yo solamente me voy acá al proyecto, agarro plano 1, coloco control D para duplicar y me genera un segundo plano. Control D, duplico, tercer plano. Entonces ahora selecciono el plano 2, el plano 3, lo arrastro a la composición, lo ubico donde yo quiero que quede, por ejemplo, lo muevo hacia arriba. Después vamos a agarrar el plano 3, lo muevo hacia el final del otro y lo muevo, ¿cierto? Y ahora cada vez que yo entre a uno de estos planos, por ejemplo, tengo el primero, después me voy al segundo, hago doble clic y aquí yo puedo mover lo que yo quiera. Por ejemplo, puedo cambiar acá y esto de aquí lo puedo mover hacia allá. Por ejemplo, dirección y guión lo puedo dejar abajo ahora. Lo puedo mover hacia el lado.
Puedo ir al sólido de acá, por ejemplo, activo la posición y la puedo mover desde el otro lado. Por ejemplo, marco keyframe acá y lo llevo hacia el otro lado. Después el segundo lo puedo poner acá y puede quedar aquí arriba, por ejemplo. Después el tercero puede ir allá y puede quedar aquí abajo. Después el quinto, que está acá en el siguiente keyframe, lo podemos dejar hacia el otro lado, por ejemplo. Ahí. Lo dejamos hacia el otro lado, por ejemplo. Entonces, fíjense que aquí cambio, ¿cierto? Todo esto. Y ahora yo puedo cambiar el nombre. Por ejemplo, aquí dice la pauta que el segundo nombre de la segunda persona tiene que ser el segundo nombre y segundo apellido. Entonces coloco acá Ignacio. Mi segundo apellido es el mismo que el primero, así que no mucho que lo que puedo hacer. Y acá cambio, por ejemplo, pongo en dirección y guión, cambio en producción ejecutiva. ¿Ya? On ejecutiva. ¿Ya? Entonces ahí yo ya tengo, por ejemplo, avanzado. ¿Se fijan o no? Producción ejecutiva en Ignacio. Ahí obviamente lo que puedo hacer también es tener los márgenes, ¿cierto? Puedo mover el texto para que tenga los márgenes claros. Aquí en producción ejecutiva lo puedo mover. Y ahora puedo cambiar las animaciones, porque como ya tengo listo acá, por ejemplo, me puedo ir al sólido, hago doble clic y me voy a la configuración de la capa. Puedo activar la máscara y puedo eliminar los dos elementos que están acá. Y puedo hacer otra cuestión diferente, por ejemplo. Puedo añadir un círculo, ¿cierto? Puedo añadir un círculo y aquí puedo añadir otro círculo más. Por ejemplo, como unos compañeros que hicieron una luna, y aquí puedo hacer una luna también, por ejemplo. Y aparte, por ejemplo, le puedo añadir una estrella aquí. Por ejemplo, ahí. Le puedo añadir, por ejemplo, una forma. Le puedo añadir una forma ahí y le colocamos su mano. Entonces ahí ya tengo una segunda figura, por ejemplo. Entonces ahí tengo la segunda figura. Y ahora, lo único que tendría que hacer es cambiar la forma de la animación de entrada. Por ejemplo, si entra de abajo, me voy aquí al texto de Daniel Ignacio, por ejemplo, me voy a texto, animación de entrada, en vez de la posición que sea abajo, lo pongo que sea arriba, por ejemplo. Y en vez de opacidad, le quito opacidad y le agrego, por ejemplo, escala. Y le pongo 0 acá. Entonces ahora el texto va a entrar así. ¿Me fijan, no? Que sería casi lo mismo que el segundo. La posición también le puedo poner que entre hacia allá. Entonces va a entrar así. ¿Se fijan? En el que dice producción, por ejemplo, de la animación 2, también le puedo cambiar. Entonces ahí lo único que tendría que ir haciendo ahora es cambiando las propiedades que están acá. Por ejemplo, animación, por ejemplo, le saco por posición y lo dejo ahí nomás, por ejemplo. Y le quito rotación, por ejemplo. Entonces ahí, el segundo texto va a entrar ahí y entra ahí. O simplemente podemos, por ejemplo, al texto de Daniel Ignacio le podemos sacar posición y le añadimos rotación, por ejemplo. Entonces ahí ponemos 0 y en la rotación le podemos poner ahí esto. Entonces ahí el texto va a entrar diferente. ¿Se fijan o no? Entonces de esa forma vamos cambiando, ¿cierto? Y ya vamos teniendo créditos diferentes. Por ejemplo, también podemos cambiar en el plano 2. Se puede cambiar el color del fondo. Por ejemplo, ¿cómo cambiamos el color del fondo? ¿Se acuerdan o no?
Control Shift Y, configuramos el sólido y le podemos cambiar el color, por ejemplo. Le ponemos un azul oscuro, por ejemplo, simbolizando, por ejemplo, la noche. Ahí. Y acá, Control Shift Y, podemos poner una luna un poco más amarillenta, por ejemplo. Ahí. ¿Se fijan, no? Entonces ahora ya tenemos el primer texto, ¿cierto? Tenemos el segundo texto. Y después en el tercero, lo único que hay que hacer es borrar, por ejemplo, dirección y guión. Y aquí, por ejemplo, vamos cambiando la escala, por ejemplo. Ponemos acá, duplicamos. Ahí tenemos el primer actor, segundo actor y tercer actor. Y le damos un destiempo de 10 fotogramas. Control Shift D, entra el primero. Control Shift hacia el lado, segundo. Control Shift hacia el lado, el tercero. Y ahí tenemos la tercera parte de los actores, por ejemplo. Y ahí podemos cambiar, por ejemplo, el color. Podemos poner un color naranjo, por ejemplo. Y aquí la forma podemos cambiar, por ejemplo, vamos doble M, ¿cierto? Para añadir las máscaras, podemos borrar las máscaras de acá. Y podemos añadir, por ejemplo, una flecha. Pero la podemos mover ahí. Y ahí añadimos una flecha, por ejemplo. Y la flecha podemos cambiar el color también. ¿Se fijan? Entonces, aquí ya tenemos la primera parte lista, que son los créditos principales. Y, bueno, aquí tenemos que cambiar los nombres. Por ejemplo, aquí le vamos a poner Brad Pitt. ¿Quién más? ¿Algún actor? Y podemos poner, por ejemplo, a alguna actriz. ¿Qué me dice alguna actriz? ¿A quién? ¿Cómo? ¿A Jenny? ¿Ah? ¿Cómo? No, pero esas no. Ya. No, estoy grabando. Po. Ya. Vamos a poner ahí. ¿Ya? Está bien. Ya, entonces ahí tenemos los actores. ¿Ya? Y ahí tenemos. Ya, entonces ahora ya tenemos las tres partes listas. Obviamente, si ustedes, ahí la idea es que vean el tutorial, pero voy a pausar acá. Ahora vamos a ver el final de la evaluación, ya que es un poco menos complicado, porque lo único que vamos a utilizar acá es, vamos a añadir los textos, ¿cierto? A través de diferentes columnas, añadir una imagen y vamos a añadir un objeto nulo y ese objeto nulo es el que va a tener la animación de posición en eje vertical, en este caso en el eje Y, que va a ser el movimiento y lo vamos a anclar todos los elementos a ese objeto nulo, ¿ya? Entonces, primero, lo que hay que hacer es el fondo. En este caso, el fondo es negro. ¿Ya? Sí o sí, tiene que ser negro. Tenemos fondo negro, aceptar.
tenemos que marcar keyframe, ¿cierto? O sea, tenemos que empezar desde aquí. Por ejemplo, aquí yo lo que hice fue aumentar la línea de tiempo para que desde aquí comience la animación. Y lo que hago es duplicar y recortar para solamente dejar la parte final, que lo puedo hacer así con Control Shift D y después borrar, o si no, lo que puedo hacer también es eh, tomar desde el inicio, ¿cierto? Y recortarlo hasta el punto donde yo quiero estar, ¿cierto? Y ahí tengo el final. Ahora, tenemos que añadir los textos. Vamos a añadir una columna acá, que la vamos a tomar desde este punto hasta acá. Y vamos a ir a la documento de textos que está acá de crédito. Vamos a copiar la columna izquierda, ¿cierto? Copiamos, nos vamos a crear imagen y pegamos, ¿ya? Obviamente vamos a hacer doble clic acá en la T de texto para que se seleccionen todos los elementos y los vamos a achicar, ¿cierto? Para que queden por ahí. Y los vamos a poner aquí en párrafo hacia la derecha. Entonces ahora vamos a ir apretando Enter para bajar producción ejecutiva, ¿cierto? Vamos bajando los elementos para que quede ahí. Pues hacemos casting. En casting va un espacio, después vienen los nombres de los personajes, ¿cierto? Y ahí está listo, ¿vale? Entonces ahora lo que vamos a hacer es que esta capa la vamos a mover un poco hacia la derecha por ahí, ¿cierto? Siempre descentrado. Y vamos a hacer control D para duplicar, control D. Y este texto le vamos a poner el párrafo hacia la izquierda y vamos a moverlo para que quede ahí, ¿ya? Y ahora en carácter le vamos a quitar la tipografía, la vamos a poner regular para que quede de esa forma. Entonces vamos a tener el texto con negrita, ¿cierto? Con los cargos y los nombres de las personas van a quedar en el otro lado. Entonces ahora vamos al documento, copiamos acá los textos, obviamente aquí tienen que poner su primer nombre y segundo nombre, los nombres del montajista, sonido, dirección, fotografía y casting son los mismos, ¿ya? Porque obviamente eso no lo inventamos y después vienen los nombres de los personajes, ¿vale? Copiamos acá, los pegamos aquí y ya está listo, ¿cierto? Tenemos la primera parte lista. Vamos a tomar estos dos elementos, los vamos a subir, ¿cierto? Los vamos a subir. Vamos a añadir una nueva columna que va a ser desde acá hasta acá, ¿cierto? Y vamos a copiar el siguiente texto que está acá, ¿cierto? Obviamente aquí lo dejamos acá, ¿cierto? Y hacemos doble clic y tiene que quedar acá en párrafo justificado. ¿Ya? Podemos justificarlo al centro o hacia la izquierda, hacia donde ustedes quieran. ¿Ya? Y ahora, por ejemplo, le vamos a dar una distancia un poquito más abajo, seleccionamos todos los textos, los subimos hacia arriba, ¿cierto? Y vamos a hacer doble clic o con control I, o sea, perdón, con control I latina, control I, y nos vamos a ir al documento, ¿cierto? Donde está el material de la evaluación, logos finales, lo vamos a arrastrar acá en la línea de tiempo, lo escalamos, ¿cierto? Para que quede más chiquitito por ahí y lo vamos a posicionar acá. ¿Ya? Ahora vamos a añadir una nueva capa de objeto nulo y lo que vamos a hacer es que todos los elementos, los textos y la imagen los vamos a anclar con esta ruedita, seleccionamos todo y anclamos hacia el objeto nulo. Entonces ahora seleccionamos la tecla P de posición, activamos keyframe, ¿cierto? En el inicio, acá en el inicio activamos keyframe y nos vamos hacia abajo, ¿cierto? Con el eje Y nos vamos hacia abajo, aquí al inicio,
activamos, avanzamos hasta el final de la composición, ¿cierto? Lo podemos hacer aquí directamente hasta el final y nos movemos hasta que esto quede hasta arriba, ¿ya? Y como el objeto nulo tiene anclada todos los elementos, obviamente cuando yo mueva el objeto nulo se van a mover todos los elementos, ¿ya? Entonces ahí, después apretamos acá, seleccionamos todos los elementos, ¿cierto? Control Shift D, borramos lo que estaba antes, ¿cierto? Y ahí ya tenemos los créditos finales, ¿ya? Por ejemplo, aquí, si esta separación estamos acá y esta hora queremos dejarla un poco más arriba, la podemos mover, porque como esta no tiene el punto de anclaje, y ahí ya tenemos los créditos finales, y lo único que nos faltaría acá para terminar esta evaluación, incluso por ejemplo aquí podemos, por ejemplo a este le podemos colocar acá con negrita, por ejemplo, si ustedes quieren ahí, van a carácter, le colocan bold, y ahí van poniéndole negrita como está acá. Ya eso si ustedes quieren lo hacen, si no quieren no lo hacen, ¿ya? Probablemente va a quedar estéticamente más bonito. Y ahora lo que nos faltaría hacer es seleccionar todos los elementos de los créditos finales, botón derecho, precomponer, le ponemos acá el nombre créditos finales, dejamos los ajustes de acá, transferir la duración, ¿cierto? Ajustar la duración a la composición, aceptar, y ya tenemos todos los créditos completos, ¿no? Se fijan que ahí está ya las tres partes de los créditos listos. Y ahí están los créditos finales. Y con eso ya estaría lista la evaluación. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto que algunas películas, como para agregarle un poquito más de efecto, lo que hacen es que tanto arriba como abajo le añaden como una disolvencia. Entonces, como que entra disolviendo y se va disolviendo. Entonces, eso se hace en la precomposición que está acá, en la composición de aquí, se selecciona y se coloca la máscara de rectángulo. Entonces aquí nosotros hacemos un rectángulo que quede por acá, ¿cierto? Con este margen. Y acá en máscara abrimos las opciones y en calado de máscara desactivamos acá y solamente calamos el eje X, ¿ya? Que son arriba y abajo. Entonces ahí empezamos, no, al revés, pues el eje Y, arriba y abajo. Empezamos a calar y fíjense que ahora el texto, fíjense que ahora como que entra con una pequeña disolvencia, que es algo típico que si vemos una película, la mayoría tienen eso, ¿ya? Y por ejemplo, si quieren poner escenas post-créditos, por ejemplo, imágenes chiquititas, por ejemplo, de video, los pueden ubicar en los créditos donde ustedes quieran, como típico de Toy Story, que lo hacía así con las escenas post-créditos, ¿cierto? Que van apareciendo. Ustedes los van poniendo aquí al ladito y después lo anclan al objeto nulo también y también se va a mover a la misma velocidad, ¿ya? Entonces, estos señores que vemos acá ya sería el final de la evaluación. Y si ustedes quieren, pueden también, acá según la pauta, dice que pueden cambiarle los colores a las columnas, o sea, a las etiquetas, pueden cambiar los colores de etiqueta. Ahí ustedes los pueden cambiar cada uno con un color diferente, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ahí como para darle una diferencia entre uno y otro, ¿ya? Y con eso ya estaría listo el montaje, ¿cierto? La composición. Y ahora nos queda la última parte, que es la exportación, ¿ya?